Hola corazones, soy Encarna Salcedo y te doy la bienvenida, mi queridísimo Leo, a tu lectura semanal. Leo, vamos a comenzar con el trabajo. Ya sabéis que en lo que más nos vamos a centrar, como siempre, en el tema sentimental. Vamos a ir comenzando, Leo, y el trabajo. Vamos a ver cómo están las energías en lo laboral. Leo, ¿quieres una consulta gratuita conmigo? Pues ya sabes que tienes que darle me gusta al vídeo, compartirlo y dejarme tu comentario. Los martes de cada semana, Leo, publico en mis redes sociales los ganadores de la consulta. Mi queridísimo Leo, y los que sí estáis trabajando, mira, puedes estar teniendo a día de hoy algún tipo de conflicto a nivel laboral, pero aquí dicen las cartas que las cosas se van a ir tranquilizando, ¿bien? Entonces, yo te diría, no te adelantes a los acontecimientos, Leo, porque muchos de vosotros vais a tener nuevas firmas, renovaciones de contrato y demás. Los Leo que no estáis trabajando, aquí dicen las cartas que tú vas a firmar un contrato con una persona, en concreto me sale una mujer, aunque te digo que en un principio será difícil adaptarte a este trabajo y sobre todo a esta persona. Pero si tú aguantas, Leo, yo estoy viendo como 2 meses con esta persona, te digo que todo va a ir fluyendo y tú podrías quedarte en este lugar durante muchísimo tiempo. Leo, que tenéis un negocio. ¿Podrías discutir con alguien relacionado con tu negocio referente a nuevas, a modificaciones, nuevos acontecimientos, pero sobre todo referente a modificaciones? Aquí dicen las cartas que sí, que podrías tener esta discusión con alguien en concreto, pero que también dicen las cartas que estas modificaciones serían por un tiempo. ¿Bien? Entonces, estas modificaciones serían hasta el mes de septiembre aproximadamente. Luego como que volvería todo a su lugar. Bien, Leo, y esto cada uno lo tiene que aplicar a su historia. Vamos a seguir, seguimos, mi queridísimo Leo, con tu economía. Vamos a ver. Leo y tu economía. Respecto a tu economía, Leo, los que estéis esperando un dinero relacionado con viviendas, terrenos, locales y demás, dicen las cartas, dicen no des por hecho algo que aún no está. ¿Bien? Porque aquí dicen las cartas que un triunfo aparente se puede quedar en nada. Cuidado con eso. Leo, que estéis esperando otro tipo de dinero. Aquí la llegada de dinero está muy confusa. E incluso me dicen las cartas que muchos de vosotros, Leo, podríais sufrir de pérdida de dinero, pero relacionada con robos o con estafas. Así que en este aspecto deberíais de tener cuidado. ¿Bien? ¿Dónde ponéis vuestro dinero? Vamos a seguir. Seguimos, mi queridísimo Leo. Ahora sí, con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Vamos a ir comenzando con los Leo que estáis solteros. Vamos a ver, Leo, que estáis solteros. No te lo he dicho, hoy vamos a hablar también, Leo, de tu lado espiritual. Vamos a ver, Leo, que estáis solteritos. Es muy necesario, Leo, un momento de tu vida en el cual debes de tomarte, no sé si muchos de vosotros lo estáis tomando ahora, como reflexión o algo por el estilo. Yo de cara a futuro, Leo, y ahora vamos a ir viendo los tiempos y demás, veo una persona muy relacionada, a mí se me relaciona mucho con un reencuentro. Pero esta persona que yo veo aquí, Leo, es una persona que hace muchísimo tiempo que tú no ves. O sea, que no es una persona nueva en tu vida. ¿Vale? Es alguien que pertenece o a un lugar de tu pasado, o un lugar donde tú te criaste, o algo por el estilo. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Leo,
que estáis solteros. Leo que estáis solteros, todos los que tengáis a día de hoy, o hayáis tenido, o vayáis a tener dentro de muy poco, una relación que está relacionada con alguien de tu lugar de trabajo, que dicen las cartas. Esto será una relación oculta y esta persona tiene a alguien más. ¿Qué pasa? Que esta persona posiblemente se separe, sí. Pero yo no veo, y puede continuar contigo durante un tiempo más, pero yo no veo que sea la persona de tu vida, la persona importante. Yo veo una persona que está en una etapa de tu vida, ¿vale? Eso por un lado. Entonces, yo te digo, la persona importante, bajo mi punto de vista, es esta persona que he visto en un principio que está muy relacionada con el pasado, con infancia, con el lugar donde tú te has creado, donde te has criado, en un lugar donde hay familia tuya, Leo. Entonces, esta sí sería la persona importante, ¿bien? Porque esta primera persona que yo veo relacionada con lo laboral, dice, aunque se separe esta persona, Leo, y tú continúes, va a haber aquí una situación económica entre tú y esta persona que dejará mucho que desear y te alejarás definitivamente de esta persona. ¿Bien? Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Leo, que estáis solteros. Mira, leo que estáis solteros. Tú cuando conoces cuando tú te reencuentras con esta persona de tu pasado, aquí dicen las cartas que estás en un momento de muchos cambios en tu vida, en un momento de renovación, en un momento de incluso de plantearte, no dicen, no lo confirman, pero sí dicen, de un planteamiento de cambio de residencia, porque es necesario para encontrar, vamos a decirlo así, el equilibrio. O sea, en esa situación vas a estar. ¿Qué pasa con esta persona? Que aquí va a haber muchísima ilusión, pero también va a haber indecisión. ¿Por qué hay esa indecisión? Vamos a ver. En primer lugar, por la amistad. En primer lugar, por la amistad. En segundo lugar, por distancia. Porque uno de los dos tiene que tomar decisiones en cuanto a cambios de residencia. Fíjate, la misma situación, la situación que tú estás en un principio. Pero claro, es algo que te planteas, pero no das, digamos, por hecho el que te vayas a cambiar en ese momento de residencia. Entonces, distancia, amistad, ¿hasta dónde podría llegar todo esto? Vamos a ver, lo leo. Ya sabéis que antes de esta persona tiene que llegar, Leo, esa otra persona que hemos visto que está relacionada con lo laboral, que a lo mejor muchos de vosotros pues ya podríais estar viviendo esta historia. Bien, vamos a ver qué más. Aparte que esta persona tiene que ver algo con algo del trabajo de algún familiar tuyo, Leo. Quiero que lo tengas en cuenta eso. Dice, dudarás mucho de los sentimientos de esta persona, tendrás muchos miedos. Yo sí veo que puede haber aquí algo muy importante en un futuro con esta persona, Leo. Entonces aquí dicen las cartas, obstáculo que tienes también y que tú piensas o que le das, obstáculo, que puede ser un obstáculo que tú le des demasiadas vueltas, pues el vínculo que tiene con alguien de tu familia también, que tiene que ver con algo laboral. Pero aquí hay que saber separar también, Leo. Esto es muy importante, saber separar. Vamos a ver qué más.
Vamos a ver qué más, mi queridísimo Leo, que también te veo en esta situación como intentando, ¿no? Ilusionarte, ¿eh? Y eso va a ser muy difícil, ¿eh? También te lo voy a decir. Va a ser bastante complicado el no ilusionarse, en este caso, difícil lo veo. Yo sí veo una persona para quedarse. Lo que pasa, claro, Leo, vienes también de esa otra relación que hemos visto, que parece ser que en último momento esa otra persona se mueve por interés, y esto, pues claro, te genera una incertidumbre para todas las personas que lleguen después. Y aquí está esa incertidumbre también, ¿no? La desconfianza, el miedo a la decepción, ¿bien? Yo aquí te diría que te permitieras conocer más. Bueno, ya conoces a esta persona, pero que te permitieras conocer a esta persona a nivel sentimental, Leo. No te adelantes a los acontecimientos, ¿vale? Vamos a ver. Es un nuevo camino para ti, Leo. Es que esto cambia el rumbo de tu vida totalmente. Así lo dicen las cartas. Esto cambia el rumbo de tu vida. Solo tú eres el que tienes que quererlo. Dice que las cartas aquí tienes tú el poder de decidir si sí, si no, si es la persona adecuada para ti o no, Leo. De todas maneras ya me contaréis. Mi queridísimo Leo, no te me vayas, que ya sabes que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Vamos a seguir con los Leo que estáis casados, los que estáis en convivencia, y Leo que estáis de novios. Leo casados en convivencia y novios. Bueno, vamos a ver. Casados en convivencia y novios. Aquí dicen unas cartas que vosotros ahora mismo estáis pasando por una relación o un... A ver, yo veo una relación buena, pero también veo una relación de mucha lucha. Veo mucha lucha entre vosotros. Veo cómo se ve vuestra vida sentimental enturbiada, vamos a decirlo así, la palabra, para muchos de vosotros no será la palabra, pero bueno, yo la veo así, enturbiada por gente joven, por niños, por gente joven, o bien hijos vuestros, hijos de tu pareja o hijos tuyos, ¿bien? Pero también veo cómo hay un sentimiento más profundo que todo esto, ¿bien? Hay un sentimiento que puede más que todo esto, que todo conflicto que pueda haber, ¿bien? Vamos a ver qué más. Yo sí voy a decir una cosa, Leo, es muy importante en este aspecto que hemos visto con niños, con gente joven, recuperar la confianza en esto, ¿vale? Vamos a ver qué más. Leo, casados en convivencia y novios. Bueno, casados en convivencia y novios, Leo. Hay muchas cosas que no se dicen, pero por miedo a un conflicto mayor, ¿no? Entonces se prefiere dejar a uno de los dos que haga y deshaga como se le da la gana, ¿bien? Y la otra parte como que permanece más a la sombra, ¿no? Pero porque tampoco se atreve a hablar. Leo, casados en convivencia y novios, muchos de vosotros tendréis que tomar una decisión de cara a futuro que tiene que ver con una decisión importante, con papeles de por medio, ¿bien? Y aquí yo no te estoy hablando de separación, te estoy hablando de un asunto que tiene que ver con personas del pasado, ¿vale? Dice, aquí hay firmas de por medio. Esto será importante para la relación, bastante importante. Dice que uno de los dos también intentará un acercamiento porque es necesario hablar de emociones, hablar de sentimientos, cosa que esto está ahora mismo muy lejano. El tema de los sentimientos, aunque hay sentimientos, veo los sentimientos que no se habla de sentimientos en la relación, que están como un poco apartados. Entonces aquí dicen las cartas que será necesaria
esa conversación entre vosotros. Leo, casados en convivencia y novio, y esto próximo que voy a decir es para los que estáis de novios y para los que estáis en convivencia sin ningún tipo de compromiso. Aquí hay unas cartas que después de ciertas inestabilidades que ha habido a la hora de dar pasos, bien, dice, va a suceder algo que hará cambiar de parecer a la persona con la cual estás, ¿vale? Tengo que decir, en este caso, para los que estáis en esta situación, que ese cambio de parecer tiene que ver con un compromiso que estaba dispuesto de cara al futuro. Pero esto no es porque no que se quiera el compromiso, esto es porque hay otro tipo de estancamiento, ¿bien? Que no se ve factible ese compromiso entre vosotros, ¿vale? O sea, pasan otro tipo de cosas que dejamos este compromiso para más adelante, ¿bien? Vamos a seguir, seguimos. Mi queridísimo Leo, vamos a seguir. Casados en convivencia y novios. Todo aquí dicen las cartas, todo depende de qué es lo que se esté buscando en la relación, ¿no, Leo? Entonces aquí dice, a lo mejor lo que estás buscando es inexistente, es ficticio. Entonces hay que cambiar un poquito las energías, Leo. ¿Bien? ¿Y cómo se cambian aquí las energías? Pues dándose cuenta uno de qué es lo que realmente busco yo en la pareja y hacer un cambio o darle un giro a nuestros pensamientos, a nuestras actitudes, etc, etc. ¿Bien? Vamos a seguir, seguimos, mi queridísimo Leo, con tu mensaje especial del amor. Vamos a ver, Leo, tu mensaje especial del amor. Tu mensaje especial del amor, Leo, te dice, no discutas si algo no se da aquí y ahora, si no se da en el momento que tú tenías pensado en tu mente, porque días más tarde se dará. Evita discusiones sobre estas cosas, porque ese tipo de discusiones podrían alargar el tiempo en cosas que son muy importantes en tu historia o en tu vida sentimental. Cada uno que lo aplica a su historia, Leo. Vamos a seguir, seguimos con tu salud. No te me vayas, Leo, que ya sabes que vamos a hablar también de tu lado espiritual. Leo y tu salud. ¿Qué pasa con los nervios, Leo? Aquí hay algo con los nervios que yo, en este caso, si es algo, Leo, que está saliéndose de control, ¿vale? Y quizás afectando a otro tipo de cosas, como brotes en la piel o algo por el estilo, pues a mí sí me gustaría que le prestarais especial atención a esto. ¿Bien? Vamos a seguir. Seguimos, mi queridísimo Leo, ya sabéis que yo no soy médico. Vamos a seguir, Leo, con tu mensaje general y ahora vamos a hablar también de tu lado espiritual. Tu mensaje general, Leo, te dice... Leo, actúa siempre desde el corazón, actúa con amor. Si das un paso, o si haces algo por alguien, no lo critiques después. No divulgues lo que has hecho por esa persona o por esas personas. Ese es el mensaje que te dan las cartas y cada uno aquí lo tiene que aplicar a su historia. Vamos a seguir, Leo, ahora sí, vamos con tu lado espiritual y en este caso, como siempre os digo, Leo, pues este mensaje será para las personas que conectéis con ese ser querido. Es que no, pues ya sabéis que ese mensaje no es para ti, mi queridísimo Leo. Bueno. Mira, Leo, yo veo mucho una mujer, veo mucho el número 63, 63. La letra A se me está apareciendo muchísimo por aquí. Y luego veo una persona como que hacía algo ¿cómo se llama esto? Con lana, algo con lana, como punto, ¿no? Algo así. Bueno, aquí en España se dice como que hacía punto.
En España se le llama punto, pero no sé en tu país cómo se llamará. Pero bueno, sí, que confecciona con lana, una mujer que confecciona con lana. El color azul y el color rojo está marcando mucho con esta persona. Parece ser que eran colores habituales en su vida. Y esta persona me muestra mucho, Leo, como un trozo de tierra y unos papeles. Que hay algo que no está claro ahí. Y que esta persona le gustaría que eso se solucionara. Un trozo de tierra y unos papeles. Y ese trozo de tierra parece ser que lo están disfrutando personas que realmente no le pertenecen. Y esto ya cada uno lo tiene que investigar, Leo. Si has conectado con este mensaje, tú intenta contactar con esta persona a través de los sueños. Muy importante, los sueños. Leo, como siempre, decirte tu número, que se me olvida, el 52 para esta semana. Lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti. Como siempre, recordarte que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada. No olvides activar la campanita. Muy importante. Que te mando un besito fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.